En lenguaje de señas les dije, espero si alguien sabe lenguaje de señas me haya entendido. Y también para quienes nos ven en casa, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph y ¿no le ha pasado a veces que hablamos con alguien y parece que estoy hablando en otro idioma? En Colombia hay millones de personas no oyentes, pero a veces inclusive con nuestra pareja, con la familia, dice, está hablando como en chino, no le entiendo. Bueno, la verdad los esposos nos hacemos los locos varias veces con nuestras esposas. Ah, ¿no me entiendes? Un sabio dijo, hágase el muerto. Los varones saben porque estuvimos en reunión de varones cuando su esposa le quiere decir, dijo, hágase el muerto. Pero también nos pasa muchas veces, nosotros como creyentes, cuando intentamos hablarle a alguien de Cristo. Parece que le estuviéramos hablando en chino. ¿Ha escuchado el mandarín? ¿O el ruso? ¿El japonés? Y usted no lo habla, no entiende. Hoy, querida iglesia, querida familia, vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta de Corintios. Creo que ya podemos ver los versículos, en el primer servicio no pudimos, pero aún así, aunque se proyecten los versículos atrás, quisiera que usted saque su Biblia. Sí, saque su Biblia, si la trajo en físico, sáquela. Si la tiene en el celular, bloquee que no le suenan las notificaciones de WhatsApp, para que nos podamos enfocar hoy en la palabra del Señor y lo que tiene para nosotros. Permítanme orar nuevamente para que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros el día de hoy y que por su gracia podamos entender el mensaje que tiene para nosotros. Mi Señor, gracias por tu infinito amor y bondad. Yo te pido que los que estamos aquí, mi Señor, el que vea este video en cualquier momento de su vida o de pronto está hoy conectado por medio del internet y puede escuchar tu palabra, seas tú dándole amor, dándole ánimo por tu palabra. Úsame, mi Señor, para que seas tú hablando hoy y ayúdanos, mi Padre, a seguirte y a valorar lo que tienes para decirnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, nuestro pasaje el día de hoy está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Eso es nuestro pasaje el día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, espero ya lo tengan ahí. Si no, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Espero, ¿se está proyectando? Excelente. Entonces, dice la palabra del Señor. En cambio, listo, quedémonos ahí. En cambio, al contrario, diferente a. Entonces, ¿qué estaba pasando antes? ¿Qué estaba pasando en el capítulo 1? Muy bien, Pablo escribe esta carta a una iglesia muy querida para él y era una iglesia que estaba creciendo, que tenía muchos dones, que estaban sirviendo al Señor, pero había una serie de inconvenientes, problemas en la iglesia. Y el primer problema que quería atacar es que había divisiones. Habían divisiones en la iglesia y por tanto unos decían yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, se dividía la iglesia. Entonces dice Pablo en el capítulo 1, si yo vine a ustedes y le voy a hablar de algo, no quiero que sea de sabiduría humana, ¿listo? No le voy a hablar con entendimiento, palabras bonitas, con lógica y que digan, uy, qué bien habla. Voy a hablarles y quiero concentrarme en algo muy especial y es lo que vemos aquí a mi derecha y es la cruz. Voy a hablarle y me voy a enfocar, aunque yo tenga el conocimiento, quiero hablarles solo de la cruz. Quiero que ustedes puedan creer en Cristo Jesús. Ustedes quiero que vean el poder de Dios y no por lo bonito que yo hable o de pronto por lo bien que me vea. Entonces dice, en cambio, venía hablando de Jesús, de la cruz, ¿cierto? No con sabiduría humana, no voy a hablar de esa sabiduría. Entonces dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y quiero parar ahí también, madurez. Teleios, se escribe teleios en el griego, creo que se dice telios. Es el adjetivo que utiliza Pablo, no solo en esas cartas, sino en varias de ellas, para decir a alguien que está maduro, alguien que ha llegado a cumplir su propósito o su fin. Eso es madurez en lo que se refiere Pablo. Entonces, voy a hablarle con sabiduría, en cambio, les voy a hablar con sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿A quién? A los creyentes. Porque nosotros como creyentes no somos maduros porque llevamos 20 años aquí sentados en una silla. O sea que el tiempo no define madurez.
Porque he visto señores de 80, 50 años, a los 50 como que llega una etapa difícil a los hombres y nos comportamos como de 10, 15 años, nuevamente de 25, pero he visto niños de 10, 12 años tomando la responsabilidad de varones grandes por una familia. Entonces la madurez no se trata del tiempo, pero se trata de ese punto en el cual hemos llegado por la obra del Cristo Jesús y seguimos creciendo. Entonces vamos a hablar de madurez, voy a hablarles de sabiduría. ¿Qué tan maduros somos hoy? Maduro no porque yo me sepa todos los libros de la Biblia, todos los versículos, porque de nada sirve saberme todos los versículos si no hay amor. Pero tampoco de nada sirve no intentar buscar al Señor a diario, porque cuando necesite defenderlo, ¿qué voy a decir? Que las palabras las pondrá el Espíritu, ¿sí? ¿Y por qué si tienes la posibilidad hoy de estudiar no lo haces? De crecer. Cuando nos dicen, este hombre tiene un carácter fuerte, pensamos entonces que es un hombre grande, que responde groserías y que no se le puede decir nada. ¿Por qué no puede ser el carácter fuerte, que tiene su carácter, que lo domina, que aún así le insulten? Él no insulta. Les voy a hablar de una sabiduría, dice Pablo, a las personas con madurez, a los creyentes. Y dice, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. Muy bien, no le voy a hablar de la sabiduría de este mundo, le voy a hablar de otra totalmente diferente. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces, querida iglesia? Que nosotros tomamos la Biblia, la abrimos y buscamos encontrar lo que este mundo nos dice que hagamos en la Biblia. Quiero que piense en este momento. ¿Qué dice su historial de búsqueda en YouTube? ¿No ha buscado alguna vez cómo hago para que mi dinero siga trabajando mientras yo duermo? ¿Qué dieta es la que más me sirve para bajar porque tengo una fiesta de hoy en 8 y tengo que bajar 10 kilos? ¿No le ha pasado que los estándares de este mundo nos dicen, alguien bello, si es para una mujer es 90, 60, 90? Y de pronto intentamos encontrar eso en la Biblia y ni siquiera lo que nos dicen los demás, sino lo que nosotros mismos pensamos que es lo correcto. Nos pasa entonces que buscamos consejo en alguien de aquí, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. ¿Y qué consejo le va a dar? Pues fácil. Si yo le pregunto a alguien que solo tiene su vida, su mirada puesta en las cosas de aquí, en lo terrenal, él te va a decir, mi hermano, tienes que conseguir una casa, tienes que conseguir una beca, tienes que conseguir un carro, tienes que preocuparte por lo que pasa aquí. Pero Pablo dice, yo le voy a hablar de algo que no es de este mundo. ¿No está cansado muchas veces? Acompáñeme por favor a Eclesiastés, capítulo 1, el predicador, Salomón. Ya en otra etapa de su vida. Eclesiastés capítulo 1. Uno empieza a ver para atrás, ¿no? Los que están mayores dicen, uy, voy a mirar mi vida en retrospectiva y dice, wow, ¿qué hice? ¿Gasté mi tiempo en qué? Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. ¿Está ahí atrás? Sí, perfecto. Dice, yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno. Le puse fuerzas, le puse tiempo a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundantemente sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría,
más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. ¿Vieron cuál es el versículo clave aquí? ¿Pudieron notarlo? Lea conmigo el 13 nuevamente. Y me dediqué de lleno, mi juventud, mis fuerzas, mi tiempo, a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace, ¿dónde? ¿Dónde? Abajo del cielo, aquí. ¿Por qué no dice, me dediqué mi vida a buscar las cosas de arriba? Porque cuando él miró aquí abajo, dijo, esto cansa. ¿No está cansado? ¿No está cansado de pronto de que digan que nuestra vida tiene valor en cuantas más posesiones materiales tengo? ¿No está cansado de que su vida le diga valor entre más guapo te ves, entre más físico tienes? Decía en el anterior servicio, y lo he dicho varias veces, qué diferente sería la perspectiva y la escala de valor que le damos si lo que nosotros viéramos en una persona no fuera su cuerpo, sino su alma. ¿Se imagina? Creo que muchos de nosotros ahí sí empezaríamos a ver qué tenemos por dentro. Y entonces dice Salomón, viendo los afanes de esta vida, tratando de ser más sabio, tratando de entender todo, termina en Eclesiastés, en el último libro, en el último capítulo 12, en el versículo 13, diciendo lo siguiente. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Porque si vas a seguir persiguiendo lo que este mundo te dice, nos vamos a cansar. Si lo que estamos buscando hoy es ver cómo mi dinero crece, cómo puedo tener más posiciones, cómo hago un negocio y cojo otro negocio. Y somos creyentes, mis hermanos. Tenemos a Cristo Jesús. A veces nos distraemos. Pero nuestra vida es eterna. Y la eternidad es más grande que 80, 90 años, 100 años, 120 aquí en la tierra. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué, Joseph? Mientras tanto, ¿qué? Esa sabiduría de las que nos va a hablar Pablo, dice, esa sabiduría no la es de este mundo porque se va a acabar. Entonces, versículo 7, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no había crucificado al Señor de la gloria. ¿Y de qué venía hablando Pablo? De la cruz. Nosotros vemos la cruz hacia atrás. Habían personas que la veían hacia adelante, esperando al Salvador. Y nosotros esperamos a Cristo Jesús que vuelva por su iglesia. Era una sabiduría en Cristo Jesús que estaba escondida, que era un misterio y que no se podía entender. Pero acompáñenme a Génesis 3:15. Adán y Eva pecaron, pero Dios provee la salvación. Dice Génesis 3:15, pondréme enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Saben de quién habla ahí? De Cristo. Vamos entonces a Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. ¿Saben de quién habla ahí?
de Cristo. Muy bien, el pueblo en la antigüedad pecó y Dios mandó un juicio que fue el diluvio. Y la única forma de salvarse era entrando en un arca. Y solo entraron ¿quiénes? Noé y su familia. ¿Y quién más? Los animales. ¿Saben quién está ahí? Cristo. El pueblo de Israel andando en el desierto peca contra Dios, Dios manda serpientes, empiezan a morir, quieren salvar al pueblo, dice Dios, creen una estatua, una serpiente y todo el que la vea será salvo. ¿Sabe quién estaba ahí? Cristo. Porque si vemos la cruz y ponemos nuestra esperanza en Él, somos salvos. Ahora bien, había un joven, el favorito de papá, el papá le regala una túnica de colores, es envidiado por sus hermanos, lo venden, es esclavo en Egipto. Pero Dios lo utiliza su vida para ponerlo segundo al mando en Egipto y salvar muchas personas del hambre que iba a pasar en esa época, salvar a su pueblo. Se llamaba José. ¿Sabe quién está ahí? Cristo. Porque mi Cristo fue vendido por 30 monedas de plata. Mi Cristo fue menospreciado por su pueblo. Pero mi Cristo murió en una cruz para salvar no solo a su pueblo, sino a nosotros. Si ven desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Pero ¿sabe qué? Era un misterio, no lo entendía, pero a nosotros, dice Pablo, el Señor ya lo tenía pensado en su mente desde el inicio, se nos ha revelado. Nosotros tenemos la cruz, creemos en la obra del Señor. ¿Y saben qué dice? Sin embargo, como está escrito, versículo 9 en 1 Corintios, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. Bueno, y lo que preparó fue a Cristo. Y aún así muchas cosas más que nosotros, quienes los amamos, Dios nos tiene preparado. Pero yo quiero preguntarte hoy, ¿lo amas? Decía antes, en el español nosotros comprendemos muy bien la dimensión que es que me digas, me amas. En inglés solo dicen love, que es I love you, ¿sí? Solo una palabra. Nosotros, si alguien a uno le dice te quiero y el otro te dice te amo, uno dice uy. Si usted le dice a la esposa, no, a la novia te quiero, o ella te dice te amo, está esperando un te amo de vuelta. No está esperando un te quiero. Nosotros en el español dimensionamos lo que significa decirle a alguien te amo o te quiero. Te quiero como amigo o te amo. Pero no es solo decirlo. Los padres entienden muy bien que la palabra cuando digo te amo es me obedeces, me haces caso. Puedo confiar en ti. Y hoy quiero preguntarle lo mismo hacia nuestro Señor. ¿Lo amas? Jesús se lo preguntó a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Me amas? Hoy se lo pregunto yo a ustedes, ¿aman al Señor? ¿Lo aman? Porque a quienes lo amamos podemos entender entonces que todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso podemos entender, ¿sabe qué? No se puede pensar, no se puede imaginar, no se puede ver, no se puede oír. Dice, nadie podía imaginar lo que Dios tiene preparado para que los que lo aman. Porque para los que no lo aman, está preparado el infierno. Esto no es un juego, aunque a veces creamos que sí lo es. ¿Cómo no voy a amar al Dios que siendo Dios se hizo hombre? ¿Cuál Dios en la religión se ha hecho hombre, se ha hecho igual a su creación y está dispuesto a morir por ella para tener una relación con ella? Solo el único Dios verdadero y mi Cristo Jesús. Porque nos olvidamos que Dios es justo y nuestro pecado tiene entonces una consecuencia. Cuando le pregunten a alguien si me amas, quiero que te acuerdes cuánto estoy amando al Señor hoy. Ahora bien, versículo 10. De pronto ya había varios durmiéndose, ya los vi,
ya los tengo detectados, no se preocupen. El Señor también los vio. No, ya de pronto les dije la teoría, y a veces se queda solo en eso, en teorías. Dice el versículo 10, ahora bien, lo que les acabo de decir. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos de Dios, del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? ¿Se imagina que uno pudiera ver los pensamientos de alguien así? Hola, ¿cómo estás? Uy, mírale esa chaqueta, mírale esos zapatos. Bien. ¿Se imagina que uno pudiera ver los pensamientos de alguien? Y qué triste sería para el que uno cree que es su amigo y, hola, ¿cómo estás? Y dice, uy, cómo me cae gordo, ya no me saluda. El Espíritu conoce hasta los pensamientos de Dios. Así como nuestro Espíritu conoce lo que nosotros estamos pensando. Mi hermano, aquí yo los veo todos muy bien, de buena salud, bueno, los veo cachetosos, los veo bien, hasta santicos cuando alabamos y cantamos. Pero cada uno de nosotros sabe que hemos estado pensando esta mañana. Muy bien, pues el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Los creyentes no tenemos el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Con razón, al fin entendí, al fin. El que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas de Dios. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Ahora sí, con razón, mi hermano no entiende, mi mamá no entiende, mi papá no entiende que yo, después de trabajar toda la semana, madrugo un domingo para ir a culto. Con razón mi mamá, mi papá, mi amigo no entiende que yo saque del dinero que gané en el sueldo, pensando que es mi sueldo, y pueda ofrendar. Con razón mi hermano, mi amigo, mi esposo, mi esposa, tal vez no entiende que aunque esté cansado, quiero sacar un tiempo para orar. O no entiende que un sábado lo pueda dedicar al ministerio. Y nosotros tratando de que ellos lo entiendan, ¿no? Ojalá fuera fácil coger la Biblia, darle un bibliazo y ya le queda en la mente. Pero no lo van a entender, porque no tienen el Espíritu. Porque no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero ¿sabe qué es lo profundo de esto? De alguien que tiene el Espíritu y alguien que no lo tiene, que es creyente o no es creyente. ¿Sabe qué es lo profundo de que sea creyente o no creyente? Que cuando se muera y este cuerpo debe funcionar, el suyo y el mío, o la pasamos juntos en el cielo o la pasamos separados uno en el infierno, o inclusive haciéndose compañía en el infierno. Ayer hablaba con alguien y decía, no dimensionamos nosotros lo que significa el infierno y que nos ha salvado el Señor. Porque si lo dimensionara, les decía, yo estaría dispuesto hoy a renunciar a mi trabajo, dedico mis 8 horas de empleo a diario y voy y le predico mucho más a las personas porque sé que se van a morir y se van a ir a un lugar donde el llanto y el crujir de dientes no para. Si a veces pensamos en la tierra, ¿dónde está el Señor con todo lo que vemos? ¿Dónde está Dios con tanta hambruna, con tanta gente haciéndole daño a otro? Imagínense el infierno, porque allá no va a estar el Señor. Si nosotros dimensionáramos eso, dejaría de estar buscando en YouTube, en serio, cómo hacer más plata con TikTok. Se ríen porque lo han buscado. ¿No les parece que a veces estamos tan enfocados en lo que hay aquí que perdemos la perspectiva de ser un verdadero creyente?
A veces nos importa más que nuestro hijo se porte bien, que haga las tareas, que sea profesional, que tenga un gran negocio. Tal vez nos preocupa más que moralmente sea correcto, que nos olvidamos de orar para que sea salvo. O nos cansamos. Les decía que esto no es un juego. Esto no es un juego, querida familia, esto no es un juego. El ser creyente, Dios no es un juego. La paga del pecado no es un juego. Satanás no es alguna invención o un cuento que nos inventamos. No, es real, pero nosotros estamos distraídos. Gracias a Dios, como le decía, no convencemos nosotros porque si no, le doy un biblazo, cree en Señor, cree en el Señor. Lo hace Dios. Pero nosotros que conocemos la verdad, a veces ni la hablamos tampoco. No la decimos. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y espero que si usted tiene a alguien que ama en su corazón, usted le hable de Cristo Jesús. Le hable del Señor y ore por Él, para que el Señor tenga misericordia, para que tenga misericordia así como ha tenido de nosotros. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. En cambio, el que anda en el Espíritu, nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, ¿saben qué? Mi hermano, hay cosas más valiosas que si hoy comemos pollo o carne. Prefiero comer pollo, carne, lo que sea, no importa, pero te voy a hablar del Señor. Sí me doy a entender, hay cosas mucho más valiosas que dejarnos nosotros preocuparnos más que por lo que se ve, por lo tangible que se va a acabar, que de pronto dure más cuando ya yo no esté aquí, que por el alma de mi hermano. Lo puede ver todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Saben qué? ¿No le ha pasado? ¿No ha estado usted pensando, Señor, yo hubiese hecho las cosas diferente? ¿No era más fácil si matas al diablo, si ya no existe? ¿No era más fácil no tener el árbol en el huerto de Edén? ¿No era más fácil, Señor, que solo me pusieras un chip y yo te alabo todo el día? ¿No era más fácil? No somos los primeros, y si el Señor no vuelve, no seremos los últimos en pensar que lo que nosotros creemos de hacer las cosas es mucho mejor que la forma de Dios. ¿Sabe qué? Inténtelo. Y si lo va a intentar una vez más, por favor acompáñeme a Job 40. Job, usted lo conoce, un hombre que tuvo que enfrentar muchas cosas en su vida. Pruebas, dificultades. Su esposa, bueno, ya se quedó, sus hijos se murieron. Y él solo quería exponer su causa delante de Dios. Job, capítulo 40, ¿lo tienes ahí? Sí, para que me ayudes. El Señor dijo también a Job, bueno, ¿quieres hablar conmigo? Vamos a hablar, le dice el Señor, tiene la oportunidad, muy bien. ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió, ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano, hablé una vez y no voy a responder, hablé otra vez y no voy a insistir. El siguiente versículo dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo, prepárate para hacerme frente. En otra versión dice, cíñete los lomos como varón. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor. Revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíllalos. Mira a los soberbios y somételos. Aplasta a los malvados donde se hallen. Entiérralos a todos en el polvo. Amortaja sus rostros en la fosa. Y yo me imagino a Job y dicen, pues, mi Señor. Pero muchas veces en nuestras vidas creemos que podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y no recordamos que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor y es la mejor manera.
Pero permítame que miremos en la Biblia cuándo Dios ha actuado conforme a lo que nosotros creeríamos. Si va a ser su pueblo Israel, dice, listo, voy a hacer a mi pueblo Israel, bien, voy a tomar 2 jóvenes fuertes, vigorosos, porque van a ser la base de una nación. ¿Saben a quién escogió? A 2 personas mayores, casi ancianos, de 90, casi 100 años, a Abraham y Sara. Muy bien, mi pueblo cae ahora en Egipto, es esclavo, lo voy a liberar. La lógica diría que tengo que enviar a un hombre elocuente, a un hombre que esté dispuesto a hablar ante los demás, que esté dispuesto a que todo el mundo lo sigan. Envía a un tartamudo, a una persona que tiene problemas con el habla, llamado Moisés. Muy bien, si ese es el caso, voy a hacer ahora la familia, el linaje del Salvador, por donde va a venir el Salvador. Debe ser una familia de clase alta, una familia importante, una familia que puedan verlos todos y reconocerlos. Hace parte de ella y empieza con una mujer extranjera y su suegra, llamada Ruth. Muy bien. Entonces, vamos a escoger a los apóstoles. Mi grupo de trabajo, Dios hecho hombre, Jesucristo. Vamos a escoger a los mejores, a los top, a la élite. Y escoge a un grupo de pescadores, a un recaudador de impuestos, a los hijos del trueno, Juan y Jacobo, que se molestaban porque los demás rechazaban al Señor y que caiga fuego, a un Pedro impetuoso que se mandaba por todo. Voy a salvar al mundo. Muy bien, voy a venir con poder. Voy a destruir a todos los enemigos. Eso lo esperaba el pueblo de Israel. No, voy a hacerme hombre. Voy a nacer en un pesebre. Voy a caminar en sandalias, tal vez descalzo. Voy a reír y voy a llorar. Voy a hacer amigos. Y voy a morir como el peor de los criminales. Pero voy a resucitar. ¿Cuándo Dios ha actuado con la lógica humana, querida familia? Los que son ancianos de esta iglesia, los que servimos en esta iglesia, creo que podemos decir, entiendo al Señor cuando dice, escojo lo vil y menospreciado. Que yo esté aquí parado es de la gracia del Señor para escogerme a mí, para poder servirle. Porque de pronto muchos de nosotros delante de los ojos de los demás estaríamos descalificados, pero no para los ojos de mi Señor. Porque Abraham fue llamado amigo de Dios, porque Moisés vio la gloria de Dios, porque Pedro tuvo la oportunidad de caminar junto a su Creador. ¿Y tú por qué no te estás dejando usar hoy por el Señor? ¿Por qué? No esperes que tu vida lo determine el resto del mundo, cuando el Señor nunca ha trabajado así. Para terminar, Pablo dice, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, hemos hablado, la Biblia está inspirada en lo que el Señor quiere para nuestra vida. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Tenemos su palabra para saber qué pensaba Jesús cuando llegaban delante de él y le traían a una mujer adúltera y le decían, la apedreamos, la ley dice que la apedreemos. Y Jesús llega y dice, ¿saben qué? Voy a ser más sabio, voy a pensar, ¿quiere que le diga lo que yo pienso? Que lance la piedra el que esté libre de pecado. ¿Quién va a empezar? ¿Quiere decir que perdonamos los pecados? Los perdona el Señor. Quiere decir que todos nosotros necesitamos de Cristo. También tenemos la mente de Cristo. Cuando el Señor vio a su pueblo, viendo a su pueblo, dice, son como unas ovejas sin pastor. Y va y se sacrifica por su rebaño. Nosotros tenemos la mente para sacrificar de pronto lo que a veces anhelamos mucho más, en pos de que alguien llegue al Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo para coger una toalla,
ver a 12 hombres, ver sus pies feos, con tierra, sucios, coger un tinajo de agua y empezar a lavarle los pies. Si yo, el maestro, lo he hecho, ¿ustedes por qué no? El título de la prédica de este espacio que no es inicio es Un espíritu que nos une. ¿Por qué, Joe? ¿Por qué, Joseph? Porque nosotros somos tan diferentes que si vamos a vernos al uno al otro encontraremos miles de diferencias. Si quiere llamarlo estrato, si quiere llamarlo raza, si quiere llamarlo gustos. Y somos tan diferentes que si nos enfocamos en las diferencias, nos vamos a separar. Pero los creyentes, el Hijo de Dios, tenemos un espíritu que nos une, que es el Espíritu Santo. Así que cuando veamos al otro, veamos a Cristo, porque no nos une aquí lo bonito que somos, sino el Señor que nos salvó, que murió en una cruz y que volverá. Querida familia, por eso es que yo les puedo decir a usted, familia, si ha creído en Cristo Jesús. Y lo puedo llamar hermano y hermana. Si hoy no has decidido tu vida por Cristo, te invito, porque mi Señor nos ha amado. Y si no entiendes de pronto todos los capítulos de la Biblia, si no entiendes todos los versículos, espero que hoy puedas entender lo más importante y que eso te sea suficiente para servir a tu Señor. Y es que Él te ama. No te vuelvas alguien que solo llena su mente de teoría. Que eso que aprendes lo vivas. Y que si solo necesitas algo para seguir el día de hoy, con todo lo que tu vida tiene por delante, sea que mi Señor te ama. Y el Dios de la gloria, el Dios creador, nos amó tanto para enviar a su Hijo Cristo Jesús a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y resucitar al tercer día. No para que nosotros estemos dividiéndonos, sino para que estemos juntos en Él que nos une. Vamos a orar. Mi Señor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu paciencia. Gracias por esta tu iglesia. No te estoy orando solo por las 4 paredes, que gracias por ella, mi Señor, gracias por local. Yo te oro aquí por aquellos que hemos declarado que somos tus hijos. Y también te oro por aquellos que de pronto escuchan tu mensaje por primera vez. Ten misericordia. Dales gracia, mi Señor, para creer en ti. Te ruego nos guardes y nos protejas. Nos ayudes a continuar. Gracias por tu inmenso amor. En Cristo Jesús. Amén. Querida familia, antes de terminar, quisiéramos darle la bienvenida a varias personas que nos acompañan.